Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van, y te doy la bienvenida a este episodio en el que por fin va a haber de nuevo una conversación y no un monólogo. Y para eso tengo aquí a Jorge Mañalich Arana, que es investigador en estados de conciencia y chamanismo, así como en etnobotánica, ¿cierto? Buenas tardes, sí, un gusto, gracias por la invitación. Sí, es investigación de la conciencia, con distintas formas en que puede uno acceder a esa investigación de la conciencia. Especialista en chamanismo, que a mí es una palabra que me cuesta mucho trabajo decir por todas las connotaciones que la palabra chamanismo tiene y puede tener. Pero, a ver, les voy a contar cómo sucedió primero el encuentro entre Jorge y yo, porque fue súper interesante. Un día salgo yo a caminar aquí en las calles de Amatlán con Emma, y al regreso escucho que me gritan de una camioneta y me saludan y me preguntan, oye, ¿qué es ahí? Señalando mi casa. Mi casa tiene en la puerta, la casa donde vivimos, un par de atlantes de tula, pequeño símbolo ahí, y entonces era Jorge que me dice, ¿qué es ahí? Queremos saber. y entonces se baja y me cuenta un poco de cómo ha sido su camino, y quiero que les comparta hoy. Jorge, cuéntanos cómo has llegado tú hasta donde estás hoy, al conocimiento que compartes. Bien, hay que primero entender lo que platicábamos hace unos días, de que el mundo no es fantasioso, pero sí fantástico. Y te aseguro que lo fantástico supera lo fantasioso, siempre, ¿no? Entonces, como así, esas cosas que el espíritu marca, ¿no? Y que esto fantástico pasa, me encuentro con el primer libro de Castaneda, El Don del Águila, en el año 1992, y lo primero que leo son la regla del Nahual de 4 puntas, que me llama mucho la atención en ese libro, y una pequeña oración de poder que le regalan a Castaneda para momentos complejos en su vida, que ya me dio el poder que a mi destino rige, ¿no? Y obviamente es mucho más larga, que fue lo que primero que me llamó la atención, y ahí básicamente fui atrapado por ese mundo. Pero más allá de lo que leí, fue lo que pasó a través de eso, que yo en ese momento transitaba por el mundo del Hatha Yoga, en un lugar que se llama la Gran Fraternidad Universal. Es una fundación creada por un francés que se llamó Sir Renaud de la Ferrière, basada en el trabajo del Hatha Yoga principalmente. Y tenía una escuela esotérica ese lugar, donde yo concurría con otra persona y con otro grupo de personas, y un día saliendo del centro de practicar mis caminos esotéricos y mis enseñanzas esotéricas, y de practicar un yoga que se hace, que es un yoga energético diferente al que se le da a la gente. Salgo de ahí, pego la media vuelta en una calle, en una avenida, voy a tomar otra avenida para irme a mi casa, y una compañera mía estaba parada en el medio de la calle, todos los coches desaparecen, solamente queda un carro con un taxi. Ella abre la puerta y me dice, estoy buscando un aliado, no una pareja, ¿subís? Así, Así, y no había ningún carro ni ninguna persona, era como si hubiésemos estado en otra dimensión, ¿no? Ajá. Y entonces, pues sí, subo al carro, cerramos la puerta y aparecen todos los carros de vuelta. Y de ahí nos dirigimos a la casa de una amiga de ella que estaba en España, y empezamos a hacer varios trabajos que después, leyendo los libros de Castaneda, me doy cuenta que estaban ahí, y sin embargo no los habíamos leído. Esa relación esotérica duró 6 años, de mucha investigación, de muchas cuestiones que en otro momento me expandiré para contarles, pero la idea es que la gente pueda entender que hay un mundo fantástico al lado de ellos, ni siquiera está afuera, está adentro, y que un poquito el camino chamánico y el camino del nahualismo y la toltequidad lo que intenta es que saquen ese poder que tienen ahí adentro para poder crear esa realidad que realmente está ahí.
Me gusta muchísimo lo que estás diciendo. Podría entonces yo decir también que el camino del chamanismo y en general de la práctica espiritual, cuando es verdadera y no está tomada por otros intereses, tiene que ver con devolvernos a nuestro propio poder personal y hasta asumir un carácter de divinidad que hay en nosotros, ¿cierto? Ahora, yo te decía, y en eso, pues, la gente que me escucha sabe que he sido un poco insistente en no irnos tras conocimiento superficial y tal, porque te decía, está lo fantasioso y lo fantástico, como lo llamas tú, y voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero de pronto yo veo en las redes... Ahí, que suben videos y dicen, si miras este video, te va a venir la buena suerte. Si repites este mantra 10 veces, tu pareja se va a transformar. Y yo digo, pero qué dañino ese pensamiento mágico y qué arraigado en lo infantil. Pero tú nos estás hablando de otro tipo de magia, ¿cierto? ¿Podrías hablarnos un poquito más de esa magia? Sí, claro. Como primera medida, todo eso fantasioso que se vende y no es real en este sentido. Hay que comparar el trabajo personal con el trabajo de la vida diaria. Si tú te recibes como un universitario con un título de profesión, el hecho de tener el título no te da a ti la capacidad del aprendizaje que te llevarían los años. Quiere decir que para ser un buen profesional en lo que sea, tienes que dedicarte profundamente a esa profesión que tú tomaste, ¿verdad? Y con los años te vas a hacer un buen profesional destacado, ¿sí? Totalmente. Ahora vivimos en un mundo del entrenamiento de 200 horas, de la formación de un fin de semana, que todo bien con eso, en tanto que despierte un interés y dé algo de información, pero es clarísimo que la experiencia te la da el camino. Ahora, Jorge, quiero poner un poquito el contexto por quien no ha escuchado de quién es Don Juan. Porque tú mencionas ahora a Castaneda y ahora yo menciono a Don Juan, que de ahí viene gran parte, no todo, también ahorita nos cuentas, pero gran parte del conocimiento y la práctica que tú has adquirido. Cuéntanos un poquito, ¿quién fue Castaneda? ¿Quién fue Don Juan? Bien, como primera medida, Castaneda fue el ejecutor de la popularidad de una línea y de un linaje dentro de la toltequidad. Entendiendo que la toltequidad no tiene que ver con una civilización de personas, sino con una forma de vida que adoptaron muchísimos tipos de comunidades. Entre ellos mixtecos, zapotecos, mayas, huicholes, tarahumaras. Quiero decir, el tolteca es un artista de su vida. Qué bonita definición. Eso es el tolteca. Exacto. También, ahora que mencionamos toltequidad, ¿te refieres a la persona que se ha atrevido a ser artista de su vida? Exactamente. Como que nos ponen un lienzo en blanco y tú haces tu propia pintura, de acuerdo a lo que eliges, cómo pintar, qué color eliges, cómo lo combinas. Quiero decir, tenemos un manto de realidad para gestarlo, no está predeterminado. Y entonces, desde esa concepción, Castaneda lo que hizo fue abrir una línea dentro del mundo de la toltequidad, simplemente porque tenía una característica energética diferente a la característica que Don Juan esperaba de él. Se los denomina nahuales de 4 puntas porque en el huevo energético que se ve de lo que es realmente una persona, en vez de tener 4 compartimentos, como si fueran 4 yemas en un huevo, tiene 3. Y entonces Don Juan le dijo que él no estaba preparado para seguir con el linaje, sino para cerrarlo. Por eso es que le manda cerrar el linaje. De hecho, los libros que escribe Castaneda no están escritos como escritor y no están comentados desde el punto de vista fantasioso. Él tuvo que cambiar de estados de conciencia para recordar lo que Don Juan le enseñó y poder bajarlos a esos libros. Sí, porque ¿qué significa un cambio de conciencia y un punto de encaje para que por ahí la persona entienda, ¿no? Cuando nosotros estamos despiertos, nuestra conciencia es cotidiana, pero cuando estamos dormidos hay algo que se denomina punto de encaje, que se corre, y tenemos sueños psicológicos, pero también tenemos sueños vívidos.
Esos sueños vividos es entrar a otra realidad. Eso sucede porque el punto de encaje se corre. Pero ¿qué pasa cuando tú estás ensoñando y te despiertas? Y dices, me acordé, a los 5 minutos te olvidaste todo, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso, Jorge? Bien, porque el punto de encaje se corre a la posición normal que tenía antes. Porque somos como una biblioteca. Ya. ¿Ok? Cuando pasas por ciertas situaciones, esas situaciones vívidas, no lo que te queda como concepto, lo vívido que está grabado en el cuerpo, es necesario correr el punto de encaje, porque en una situación extrema tú no tienes una conciencia cotidiana, tienes una conciencia expandida. Por ejemplo, en algo muy común, cuando una mamá está pariendo. Pero totalmente, te contaba yo que la situación donde a mí me fue más palpable, que me cambió este punto de encaje, o sea, este punto desde el cual se percibe la realidad, fue a partir de ser mamá. O sea, verdaderamente es como si hubiera cambiado de ojos energéticos, por decir algo. No solo mis prioridades no son las mismas, sino es hasta difícil explicarlo. Exacto. Es como algo cambió por completo. Ahora, debo confesarte que cuando yo empecé a leer los libros de Castaneda, sí tenía una sensación de que, o sea, sí, pero esto es una novela de ficción, ¿no? O sea, como está bien padre, qué fascinante este mundo de los brujos y las energías, que se narran muchas cuestiones con respecto a eso y de lo que me cuentas, de poder ver los cuerpos energéticos de las personas. Y yo un poco como que decía, pero seguro esto es un poco metafórico y poético, ¿no, hombre? O sea, en mí fue surgiendo desde muy joven un llamado también hacia explorar cosas. Y hoy, no sé ni por qué voy a decir esto hoy, pero siento una de las gratitudes más grandes que siento en mi vida es porque la existencia me haya permitido ver, yo le llamo como el resto de la verdad, que es mucho más de lo que a lo mejor yo jamás me hubiera imaginado en mi realidad cotidiana en los primeros 20 años de mi vida. O sea, como decir, se ha develado un mundo ante mí que a mucha gente le parecería totalmente ficticio, fantasioso, irreal, pero que para mí es ahora tan verdadero, y no es que para mí, es que es contundentemente muy verdadero, ¿cierto? Mira, para tener idea, ¿no? ¿Hace cuánto que estás viviendo aquí, en esta casa? En esta casa en Amatlán desde noviembre, menos de un año. Bien, menos de un año. ¿Hace 5 años te imaginabas tener una casa en Amatlán con 2 atlantes en la puerta? Pues fíjate que hace 5 años, y te voy a contar esto, quizás fue cuando yo un poquito más empecé a visualizar, y también esto nunca lo he contado aquí en el podcast, una vida distinta. Y yo no sabía qué era exactamente eso que quería, pero leí un libro que quizás conoces que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Y yo leí ese libro y yo decía, no sé, divinidad, inteligencia superior, yo le llamo, ¿cómo se llama esto? Pero yo quiero ser una mujer, o sea, lo que yo quiero llegar a manifestar en mi vida es esto que estoy sintiendo cuando leo esta mujer y que intuyo que es posible y existe. Entonces yo me veía convirtiéndome, ahora lo sé, como futuramente en una nahuala, en una abuela. Y entonces, vaya que, o sea, qué poderosa es nuestra mente. No, y qué poderoso es el espíritu. Porque eso no vino de tu mente, eso vino del mundo del espíritu. Sí. Es más, cuando a veces nos comentan o me comentan a mí, ¿no? Me dice, todo es mente. Y yo digo, no, primero todo es espíritu. Absolutamente de acuerdo. Después es mente. Exacto, después hablamos, sí. Pero no es mente y es espíritu, es espíritu y mente. Sí, exacto. Agáchese, muchacho, y vea la verdad. Vea la verdad, ¿no? Quiero decir. Exacto, sí, sí. Porque fue el espíritu, quiero decir, desde la concepción de esta realidad de hoy, 2022, entre comillas, que nadie sabe si es 2022, 4.954 o menos 10, ¿no? Total. Porque todo es solamente es un mero concepto. Desde ese punto, lo que nos damos cuenta es que todo el mundo está creando su realidad. Todo el mundo es Dios, pero Dios con mayúscula, no Dios con minúscula. A esa entidad que tú le hablaste, no era otra más que tú misma.
Estoy de acuerdo, totalmente. Cuando digo, y estaba a punto de decir, la inteligencia superior que habita en mí. Sí, y a mí, claro, yo te voy a explicar, yo fui educada en un marco judeocristiano, o sea, católica por accidente geográfico, como muchos mexicanos, y claro que para mí sigue siendo difícil descondicionarme de toda esa enajenación de la divinidad en mí. Y decir, ¡ay, qué grave que estoy diciendo que yo soy diosa, qué arrogante que soy! Pero realmente la verdad de mi corazón ha descubierto como una experiencia directa por distintos medios, también prácticas y cada vez afortunadamente más en el cotidiano, que esta es la verdad, la verdad. ¿Sí? Y también redefinir los conceptos que nos han dado por educación en todos los aspectos, y también inclusive hasta redefinir las palabras, ¿no? Porque si yo te preguntara o le preguntara a cualquier persona, ¿quieren una vida sacrificada? ¿Quisieras una vida sacrificada? No, gracias por... Bien, ¿qué significa sacrificio? Bueno, depende desde dónde. Desde mi imagen católica no, pero una vida en el sagrado oficio, eso es lo que vivo ahora. Bien, y ¿pero no qué me puedo contestó tu encontrar mente mejor. primero? Ajá. No, pues mi condicionamiento católicoso, viejísimo, y ahí digo, no, ¿Y quién gracias. te crees que actúa? Pues la mente ahí, El ¿no? primero, Claro. el primero que apareció. Ay, sí, qué espanto, Jorge, me estás acechando. Eso hacen en esa tradición, te acechan. Sí, entonces, ¿qué es lo que le queremos explicar a la gente? Sí. No estamos juzgando personas. Claro. Estamos siendo educados de una cierta manera para responder a un prototipo de forma que no estamos analizando y que no tenemos la suficiente energía para romperlo. Porque Wow, obviamente sí. es un enlace sensorial emocional. Siempre doy este ejemplo, ¿no? Si yo pongo a un hombre, le hago cerrar los ojos y le hago imaginarse a dos mujeres teniendo sexo, la persona tiene una erección. Y la pregunta es si no hay nada. Claro, claro, es el condicionamiento. Pero además, fíjate qué importante lo que dices. Por ejemplo, yo digo que es uno de los hechizos colectivos más grandes, la pornografía y todo el hipersexualismo que hay en los medios, ¿cierto? Total. Para condicionar a todos a hacer dinero e ir detrás de ese hábito, pues. Exacto. Ay, qué fuerte. Bien, porque la sanación de uno mismo empieza por romper las estructuras a donde estamos condicionados. Si tú tienes una receta para hacer una pizza, empieces por donde empieces, el elemento que uses, el resultado es el mismo. Nadie va a cambiar su vida si no cambia sus conceptos y si no cambia la información que tiene. Claro, claro, y esta es la propuesta. Lo que yo también estoy entendiendo es que este chamanismo en particular tiene que ver, o sea, el chamanismo está muy relacionado con el poder personal, ¿cierto? Y en particular, dime si estoy entendiendo bien, el camino de la toltequidad y de este linaje de chamanismo, quiere trabajar directamente con el cuerpo energético. Exacto. Como lo que me estás diciendo, o sea, ir contra el mundo de todos los condicionamientos y todas las ideas que nos han metido y las limitaciones, pues suena así, como ir contra el mundo, es demasiado. Pero si trabajas tu cuerpo energético, me suena que podría empezar a ser posible, y me viene la palabra, pues volar como... Bueno. Volar como los brujos, pues. Te contaba yo, trabajo con un maestro mío de hace unos 12, 14 años, don Jesús de la Cruz González, que es un maracame huichol que hoy tiene 99 años, para el cual vamos a hacer un viaje ahora en octubre a Wirikuta. Sí. Por ejemplo, él te hace limpias y mientras te está limpiando con sus muvieris, que son sus elementos de poder, te absorbe la energía con la boca y escupe cristales de cuarzo de la boca. Así era Patricio, el maracame con el que yo aprendí igual muchos años. Pausa aquí porque les quiero decir que Jorge está organizando un viaje al desierto de Wirikuta. No vayan a lo hippie. Wirikuta es un lugar sagrado pero muy peligroso. Qué bendición y qué gran oportunidad de ir de la mano de un guía verdadero. Claro que al final Jorge nos va a dar sus datos y bueno, lo pueden por ahí buscar en redes, pero es una gran oportunidad de ir a hacer un trabajo serio, seguro, dentro de todo lo seguro que puede ser la práctica chamánica, pero con alguien que les va a guiar y también
contarles que aquí en esta casa donde estamos grabando en Amatlán, el 1 y 2 de octubre hay un retiro que es un seminario intensivo de chamanismo y toltequidad, un día y medio de conocimiento, práctica, comunidad, temazcal, en fin, se va a poner súper bueno. Vénganse y bueno, para tener información acerca de eso, les voy a dar yo las redes de Pachamamita, que es el Instagram es @pachamamita.mamitatierra, y también, Jorge, regálame tú por ahí dónde pueden contactarte. En página de Facebook, Chamanismo Tolteca, busquen ahí está toda la información. Perfecto, entonces vamos a seguir porque está buenísimo esto que estamos hablando. Hablamos el otro día, algunos de los maracames, que es así como se le llama, digamos, a los sacerdotes o hombres de medicina, huicholes, más bien llamados huirráricas, tienen esta capacidad de, les llaman chupadores, de absorber, así como succionando con su boca la enfermedad y convierten la enfermedad en cuarzos y luego la tiran y desaparece en el astral. Sí. Yo lo vi y te contaba el otro día también en un live que, occidental como es mi mente y escéptica como era antes, yo muchos años estuve asistiendo en ceremonias al abuelo Patricio, un maracame huichol, y siempre estuve buscándole el truco. O sea, decía, ¿las trae en la boca? ¿Las trae en el morral? ¿Es un gran psicomago? ¿Cómo hace esto? Bien. Nunca lo encontré. Ahora me queda más claro, pero cuéntame tú un poco tu explicación. Cuando nosotros vamos con Don Jesús, normalmente vamos con mucha gente. A mí también la primera vez que lo vi, se me ocurrió decir, pues los debe tener en la boca, ¿no? El problema es que éramos 20. Y a los 20 le fue sacando cristales, entonces decía, a ver, no puede tener 20 cristales en la boca y aparte cantar. Y luego el problema es cuando yo vi que le sacó a alguien un bicho, entonces dije, pues sería raro que trajera el bicho en la boca. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Y de hecho al novio de una amiga mía, de aquí de Monterrey, le regaló un venado sacado de la boca hecho de cristal de cuarzo. Qué hermoso. Luego te cuento una historia con el venado. Pero esas cosas pasan. Cuéntame, Jorge, ¿por qué? ¿Cómo? Bien. Como primera medida, al no estar socializados, tienen una mente mucho más abierta y hay que pensar que su psicología es totalmente diferente. No es la misma psicología de un citadino o de alguien que fue domesticado para responder a un sistema. Por eso, dentro del trabajo de la toltequidad, entendemos que es un camino. ¿Por qué? Porque no se trata de destruir ni al ego ni destruir a la mente. Se trata de desconstruir información para que con esa energía que desconstruyo construya otra cosa a través de un nuevo conocimiento que, puesto en práctica, se va a transformar en sabiduría. Por eso la participación de las personas, porque el conocimiento está muy bueno, pero si yo me quedo leyendo un libro de cocina y no cocino, no se me va a pasar el hambre. Claro, y aquí decirles algo que quiero empezar a mencionar más y más. Este podcast a mí me encanta y lo he puesto siempre como un regalo de psicoeducación, pero es solo eso. O sea, el mapa no es el territorio. Escuchar este podcast no es hacer terapia, porque además y específicamente en los enfoques que yo manejo es mucho más somático, es decir, mucho más vivido en el cuerpo y observado en el cuerpo. Y oír este podcast de chamanismo fuera de rellenar la mente, que qué rico, y empezar a darnos una intuición, no es la práctica chamánica. No, de hecho, voy a hacer una referencia a Guillermo Marín, un gran investigador de la toltequidad, y creo que uno de los más serios que he encontrado en lo referente a cómo encara el mundo de Castaneda, porque él hace una referencia muy fuerte que es que él se basa en los dichos de Don Juan, no en los dichos de Castaneda. Y escribe sobre lo que Don Juan dice, que no es lo mismo que lo que después dice Castaneda de su propia experiencia. Y él hace una gran separación entre chamanismo, nahualismo y toltequidad, que sí me parece muy interesante aclarar, porque el chamanismo, que se ve tan poblado de chamanes por todos lados, es la conexión con los 4 elementos. Tierra, agua, aire y fuego, en sus manifestaciones humanas o en sus manifestaciones naturales.
La toltequidad es una técnica, es una práctica técnica para preparar y cómo redistribuir todos esos campos energéticos, porque comprendamos que si bien todos estamos hechos de esas 4 energías, no todo el mundo tiene la misma proporción. Nadie tiene 25, 25, 25, 25. Por ende, las características son diferentes para cada persona de acuerdo a la cantidad de elementos que posea. ¿Correcto? Y entonces hay una técnica de redistribución. Eso es el arte de la toltequidad, el arte tolteca, cómo uno utiliza esas energías. Y después viene el nahualismo atrás de eso, que es aprender a utilizar a través de la técnica de la toltequidad cómo manejas tu cuerpo energético para poder tú entrar a diferentes realidades. Porque estábamos hablando en off antes de esto y decíamos cómo hicieron los antiguos para preservar el conocimiento. Muy sencillo, lo guardaron en zonas del punto de encaje humano. Por eso los conquistadores se llevaron el oro, pero nunca pudieron llevarse el conocimiento. ¡Ajo! O sea, lo que tú me estás diciendo es que tenemos guardado dentro de nosotros mismos, todo el acervo de la riqueza del conocimiento de nuestros ancestros. ¿Eso me estás diciendo? Sí, y wow. Que están en una ubicación del punto de encaje, porque es como una biblioteca virtual energética. No la vas a encontrar en libros. Claro, claro. Y entonces, ¿y cómo la revelamos esta biblioteca? ¿Cómo se abre? Muy sencillo. Justamente dentro de la práctica de la toltequidad, los pases mágicos y la recapitulación, que son 2 técnicas, porque la recapitulación también es un pase mágico, tiene que ver con aprender a mover el punto de encaje y situarlo en otro lado. ¿Cómo hace un chamán para saber qué tiene una persona o qué le está pasando? No se está tratando de adivinar el futuro. Esto no tiene que ver con la adivinación de qué te va a pasar en el futuro, sino que una persona llega con una situación energética y cómo sabe el chamán cuál es esa situación energética y cómo solucionarla. Porque un problema generado desde un lugar no puede ser resuelto desde el mismo lugar. Totalmente. Quiero decir, si algo se elaboró a nivel psíquico como una manifestación física, hay que buscarlo en otros planos, la resolución. No la vas a encontrar en el mismo lugar donde se generó. Una pregunta mental no tiene necesariamente una respuesta mental. La respuesta puede estar en un escalón más arriba. Y siempre se siente así, ¿no? Cuando un tema se resuelve o se libera, era como, ¡ay, esto no lo había visto! Un poco me viene la imagen como de, aquí en esta casa, que está llena de ventanales, se meten mucho las mariposas y las libélulas y se la pasan a veces dándose de topes con la ventana hasta que les abres y aún ahí insisten en salir por donde está el cristal en vez de encontrar el espacio que está abierto. Me parece que los seres humanos somos un poquito así, ¿no? Estamos ilusionados con un reflejo de nosotros mismos, en donde nos vemos y vemos en el otro quién supuestamente somos o quién supuestamente no somos. Y no se trata tanto de misticismo. Mira, yo siempre lo comparo con la física cuántica, que no es más ni menos que chamanismo, pero expresado de una forma moderna, porque las posibilidades que muestra la física cuántica, los antiguos acá ya lo sabían y lo practicaban, y de hecho lo hacían, no solamente lo escribían, porque ni siquiera tenían necesidad de escribirlo, ¿no? Por eso los datos de esa información no están en libros, están en figuras, están en formas y están en otra ubicación del punto de encaje. Entonces, toda esa manifestación del mundo está en el cuerpo humano. ¿Cómo hace una célula para saber que es del hígado? A ver. Claro, ¿cómo hizo mi bebé para hacerse adentro de mí sin la más mínima instrucción aparente? No, tú no Me queda claro que yo no la hice. Tú no hiciste nada, tú solamente lo portaste. Me encantaría decir que hice algo tan perfecto, pero yo no lo hice. No. Quiere decir, cada célula se refiere a su propio núcleo. En el propio núcleo hay una identificación de codificación del ADN y estimula esas conexiones del ADN para saber qué órgano tiene que desarrollar. Porque la pregunta es, ¿por qué primero desarrolla un corazón? Claro, ¿cómo sabe que va a ser corazón o hígado o pelo o uña? O páncreas. ¿Y por qué lo último son las uñas, el pelo? Quiero decir, eso es una codificación que está metida dentro de la codificación del ADN. Y eso es lo que hacían los antiguos. Iban al mundo en un ADN cósmico que está dentro de nosotros. Quiero decir, la toltequidad lo que intenta es que la persona comprenda que la información que está buscando no está afuera.
Claro. No se la puede dar nadie. Yo no le puedo decir quién eres tú. Te puedo guiar para que tú aprendas a conocerte quién eres, pero yo no puedo decir quién eres porque mi presunción es que si yo voy a preguntarle algo a alguien, ¿quién soy? Y él no sabe ni siquiera quién es. ¿Cómo me va a decir quién soy? Y esto pasa muchísimo, o sea, es una época de totalmente falsos profetas. Y Sí. aquí, de nuevo, retomo un tema que hablabas, que es, no es lo mismo chamanismo que nahualismo, que toltequidad, pero yo quisiera agregar, no es lo mismo chamán que despierto, porque No. hay de todos. Puedes tener un tremendo manejo de los elementos, ¿no? Y para mí, al menos, el nivel de conciencia tiene que ver con cuánto grado de amor y despertar está desde el cual estás operando. Exacto. Y no siempre hay grandes chamanes, por decirlo así, personas muy poderosas que no necesariamente están en la conciencia más elevada, ¿cierto? No, la energía no tiene valor. No es ni negativa ni positiva. En las manos de quien esté es el producto de lo que resulta. Entonces, inclusive en esto voy a hacer una aclaración, ¿no? Yo logré conocer a Castaneda en el año 96 en un retiro en Santa Mónica, en el lugar que él creó que se llama Clear Greens, que se llama Clear Green, que es verde claro porque los antiguos tenían el huevo energético en color verde. Por eso se llama Clear Greens y él la creó con ese sentido. Y también estuve en varios retiros con las brujas, ¿no? Con Carol Tix, con Taisha Avelar y con Florinda Dorner Grau. Y de hecho trabajé hasta el 2020 con la gente de Clear Green, haciendo seminarios en Perú, etcétera. Esto lo digo porque no es que sea importante o no, pero en el mundo donde la palabra ha perdido poder, donde nadie le cree a nadie porque nadie puede revalidar lo que dice porque en la palabra no se cree, necesitamos lamentablemente hoy en día mostrar o tener que mostrar la creencia. Pero más allá de eso, que es anecdótico para mí, pero sí lo comento, lo más importante de qué sucede en un camino con una persona es invitarlos a compartir el espacio, porque lo van a notar energéticamente. No se trata ni de lo que yo hice con Castaneda o no, ni de lo que yo caminé, porque esto tiene que ver con mi camino. De hecho, si uno intentara leer los libros de Castaneda y hacer el mismo camino, sería hasta ridículo. Totalmente. Se nota, ¿no? Una de las labores de Pachamamita ha sido justo como, pues ni siquiera encontrar, porque como ya te diste cuenta, llegan, sino más bien hacer un espacio para lo que nosotros consideramos que son maestros verdaderos. Y hemos atinado bastante en ese sentido. Entonces, bueno, pues eso. Y también me gustó mucho algo que dijiste acerca de la palabra. Parece que vivimos, Jeff me dice, en el mundo posverdad, ¿no? Como que ya no sabe uno en qué creer, en qué no. Te cuento una anécdota así en cortito. Hace unos meses me invitaron a mí a dar un taller. Y estuve yo colaborando con la persona para armar este taller y tal. Y una vez que bajó todo el programa, sabiendo que yo llevaba a mi hija, me mandó a volar lejos porque no me daba las condiciones para trabajar como yo había pedido, llevando a mi hija. Claro. Y era muy curioso porque pues yo dije, bueno, me parece que debo ser compensada por todo el esfuerzo y tiempo que he dedicado a este proyecto. Y me decía esta persona, pero nunca firmamos un contrato. Wow. Y sí, me dijo, pues tienes que redactar algo y mandárselo, velo con mi abogado. Y ahí yo regreso muy clarito al camino que yo ando y le dije, no. En el camino que yo ando, mi palabra vale. Si yo jugara tu juego, entonces por unos pesos, ¿verdad? Sería romper la solidez del camino que yo ando en el cual sigue valiendo la palabra. Tal cual. Entonces, cuéntanos tú si quieres agregar un poquito acerca de qué poderosa es la palabra. Es que en el mundo lo que la gente mucha no sabe por ignorancia es que la palabra puede no tener un efecto en el papel, pero sí lo tiene en el cosmos. Ajo, totalmente. Y entonces cada persona va a tener la realidad de acuerdo a lo que genere con su palabra, le guste o no le guste. Oye, y por ejemplo, Jeff me contó que cuando la palabra era sumamente honrada, quienes tenían la palabra más impecable
Y hoy también esto que pasaba en el Perú, que bastaba con decir algo para que se manifestara. Tal cual. Pero pues justo se empezaron a manifestar cosas que no eran tan benévolas y se empezó a hacer una distancia energética entre la palabra y la manifestación. Totalmente. Pero nuestra palabra es un llamado a la manifestación. Mira, la toltequidad ayuda al ser sincrónico. ¿Qué significa ser sincrónico, no? Porque muchos hablan de sincronía y definamos de sincronía. Sincrónico en un ser humano significa que lo que siento, pienso, digo y hago es exactamente lo mismo. Claro, que está en coherencia. Exacto. Y sin embargo, lo nombras y parece sencillo, pero ¿por qué las personas no tienen el resultado de su vida como quieren o como lo sienten? Porque sienten una cosa, piensan otra, dicen otra y hacen otra. La energía está yendo para todos lados y no para uno solo. Exactamente. No significa que la mente sea buena o mala, pero la mente tiene que estar a disposición del hombre y no el hombre a disposición de la mente. Y lo que hoy se ve es que todo el mundo está a disposición de lo que la mente le dice. Por eso tanto rebrote emocional que hay, ¿no? Tanto juzgamiento y tanto facilismo. Hablábamos hace un ratito, ¿no? Todo el mundo vende un combo. Te haces maestro en un fin de semana, chamán en 15 días, te mascalero en 4 sesiones. Y yo digo, ¿no? Wow. Me encanta la palabra, el facilismo. El facilismo, ¿no? Digo, Claro. ¿saben una cosa, señores Claro. y señoras? La vida cuesta tiempo, cuesta inversión, cuesta estar ahí, cuesta ponerle el cuerpo. Todo, también inversión material y todo. Obvio, Claro. obvio. Y Claro. es lo mismo para la construcción de nuestro templo interior, de nuestra casa interior. Porque no se trata con comer sano, se trata con comer sano, con pensar sano, con decir sano y con hacer sano. Y con relacionarse sano. Exacto, principalmente con uno. Principalmente que con nadie, porque casi siempre es el reflejo de lo que está pasando adentro. Es que no puedes dar lo que no tienes para ti. Totalmente. Oye, Jorge, yo siento que la gente que nos está escuchando está llenando un cochinito, porque como dicen aquí que caen los 20, ¿no? Entonces está como, al menos para mí, yo estoy cling, 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 así como con muchas ideas súper valiosas. Ya un poco yendo hacia el último tramo de este episodio, ¿qué sería importante para ti, pues, que decirle a la gente que probablemente quiera o haya sentido un llamado a través de este episodio pues de quizás conocer más de lo que haces y ya vivenciar, que es de lo que venimos hablando todo este episodio, las prácticas que tú estás proponiendo? Bueno, no es que tú las propones, es que tú las transmites. Ajá, cuéntanos. Bien, como primera medida, el primer cambio de concepto mental: no hagan nunca nada por otro. Hagan por ustedes. ¿Por qué sostengo esto durante más de 30 años? No es por las personas, es por mí. Ni se puede. No, aunque quisiera, pero no es que no se pueda, es que lo hago por mí. El que quiere estar despierto soy yo, el que quiere estar con toda la energía soy yo. De paso lo comparto, porque así se dio. Eso no es algo que yo manejé. De hecho, siempre hice mi camino por mí, porque mi vida no era buena como la vida de la mayoría de la gente. Quiero decir, no estoy hablando de que nací iluminado. Fui metido en el medio del tumulto y del sistema como cualquier persona. Claro, yo no, ahora que recuerdo, no entré a este camino para ayudar a nadie. Yo estaba pasándola terrible en mi juventud y así acabé terapeuta. Y entonces ya se volvió como ¿qué hago con todo esto? Y claro que surgió un impulso del corazón, era lo lógico, pero es por uno. Es por uno, porque inclusive... Incluso ahora, porque inclusive las personas que te ayudaron, llegaste un momento a darte cuenta que no te ayudaban, que te tenías que ayudar vos. Totalmente, y que ahora yo facilito terapia y hago lo que hago porque lo amo inmensamente y me fascina y lo gozo, y cuando el otro goza, yo gozo triple. Exacto, ese es el primer concepto. Después, ¿a qué nos dirigimos? Dirigimos con diferentes tipos de técnicas a que la persona, en algún momento, que esto sí va a suceder, que es lo único seguro que tenemos los seres humanos, que es que nos vamos a morir, que cuando den vuelta la cabeza y estén partiendo, digan que haya valido la pena la vida para ustedes, no para otros, para ustedes.
Sí, totalmente. Qué momento tan importante. También ya habíamos hablado antes de eso, pero qué logro o qué mayor logro puede haber que estar en el lecho de muerto en cualquier segundo en donde te agarre, porque te agarra donde sea, y poder decir, sí, claro, o sea, valió la pena estar vivo, porque el primer precepto que tenemos que tener, que más o menos 500 millones de espermatozoides salieron de los testículos de nuestro padre para llegar al óvulo de nuestra mamá, que aparte hoy se conoce que el óvulo elige el esperma que entra. Me habías contado, sí. Wow. Quiero decir, no entra cualquier esperma, por más que llegue primero. El óvulo elige a quien deja entrar. Y solamente ese esperma que entra al óvulo, que somos nosotros, que estamos vivos, ya es un milagro. Y la idea de la toltequidad es hacer consciente la vida. Estén cocinando, estén en un retiro, estén haciendo un temazcal, estén con sus hijos, estén trabajando. No se trata de retirarme del mundo en una montaña. No, exacto. O si te vas a retirar, retírate, pero no te hagas eso es típico, el desapegado, ¿no? Esta gente que anda ahora como que no quiere vínculos y no quiere hacerse responsable de nada, pero vive en la ciudad, o sea, mira, hay gente que tiene ese llamado a irse al monasterio. Sí, y no está mal, pero luz se pone donde hay oscuridad, no donde no hay luz. Totalmente. Y si yo no tengo resuelto mis problemas y me voy de un medio donde hay mucha gente porque me molesta la gente, pues después me molestarán los moscos. Claro que sí. Claro, totalmente. Porque lo que no tengo resuelto es adentro mío. Totalmente. Oye, y un tema más, porque la gente que escucha este podcast en general le interesa y creo que no se puede dejar de hablar en estos momentos del tiempo de ese tema ligado al chamanismo. Uh-huh. ¿Qué onda con las llamadas medicinas o plantas de poder, los psicodélicos? Hace rato igual platicábamos un poco y a mí me gusta y coincido mucho con tu perspectiva. ¿Qué desde tu experiencia podrías decir acerca de todo este movimiento que estamos viviendo con las plantas de poder? Bien, como primera medida, para poder introducirse en el mundo etnobotánico y de los estados alterados de conciencia, hay que tener una preparación. Quiero decir, no es un juego, como mucha gente lo siento que lo toma. No es un divertimento. No es para ver los espejitos de colores que hay del otro lado. Son medicinas. Uh-huh. Medicinas que tienen varias funciones. Como primera medida, todas las medicinas son una purga. Todas. Uh-huh. ¿Sí? Todas purgan. Las medicinas psicotrópicas purgan lo físico, lo emocional y lo mental. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchas veces escuchamos decir, no, porque tengo que corregir el espíritu. El espíritu no hay que corregirlo porque el espíritu es totalidad. No, claro, no necesita corrección. Lo que está desajustado es lo otro, no el espíritu. ¿No? Entonces, las medicinas psicotrópicas son solamente un medio. Sin un camino, es como tirar 1 litro de agua dulce en un océano. Uh-huh. Van a perder su tiempo, van a perder su energía, porque lo que se mueve multidimensionalmente en los procesos de estado de conciencia alterado es mucho y la mayoría de la gente no tiene idea de lo que se mueve en muchísimos planos. Es más, yo diría que hasta les queda nomás el recuerdo del 10% de lo que realmente sucede. Uh-huh. Y digo 10% para darle un changüí, como decimos en la Argentina, de que crean que es mucho. No es mucho lo que ven, pasan otras cosas que hay que darle el tiempo al cuerpo a asimilarlo, a la psiquis asimilarlo, al cuerpo energético asimilarlo, y tienen que estar dirigidos y contenidos a posteriori de una toma, porque puede ser que alguien no explote en el medio de la toma, pero explote un mes después. Y si explota un mes después y no tiene a quién acudir, porque aquí en México yo ya llevo la 3ª vez atendiendo a gente que ha quedado desfasada por ceremonias hechas con medicina y su cuerpo energético ha quedado en un lado y su cuerpo físico en otro, y se sienten totalmente desbalanceados.
me ha tocado, yo hago bastante trabajo de integración, de experiencias con psicodélicos y claro, o sea, a veces quedan, pero justamente como si estuvieran regados por todo el cosmos. Sí. Acá la mente, allá el alma, el cuerpo, así. Exacto, y entonces es una cuestión no para imponer miedo, sino para imponer respeto y delicadeza con respecto a que, no sé, hablo de mi percepción y de mi concepto. Yo estoy trabajando con personas. Tengo que ser cuidadoso a cómo voy a acceder a una persona. Claro, yo constantemente en este podcast, no constantemente, pero he hablado de el potencial maravilloso y la gran misericordia que ha tenido la existencia en dejarnos regalos como ese, muy sagrados, sí, a mi parecer, y bien usados, increíblemente benéficos. Lo que pasa es que ves esta explosión del hiperconsumismo, por esto que hablábamos antes de querer resolver las cosas de un momento para el otro. Uh-huh. Y si una persona ha sido maltratada durante años, no le vas a curar el maltrato en una sesión, porque ese maltrato está grabado adentro de varios cuerpos y no es tan sencillo quitarlo y sacarlo. Entonces hay una mala administración con el tema de cómo se usan las medicinas y para qué se usan las medicinas y qué le venden a la gente. Por ejemplo, yo trabajo con chipivos en el Perú y don Mateo, que es con el chamán y curandero que yo trabajo, siempre me dice, aquí viene gente a curarse del SIDA con ayahuasca. La ayahuasca no cura el SIDA. A ver, entiendan. No cura el SIDA la ayahuasca. La ayahuasca es para curar otras consecuencias que generaron el SIDA. Claro, la historia, el trauma, los patrones mentales, o sea, ¿qué te llevó hasta ahí? Exacto. Y no digo que no pueda pasar, que si tú alcanzas a resolver toda la profundidad, porque a veces tú ni siquiera sabes, a veces es sistémico y viene desde el linaje familiar, o a veces yo no sabría decir, y siempre lo digo así, si hay otras encarnaciones o no, me da la impresión de que sí, uh-huh, si viene desde allá, si es algo más hasta colectivo del lugar, o sea, somos mucho más, sí, de lo que creemos que somos. Sí, y también para aclarar que lo que llamamos enfermedad, y lo vemos en muchísimas personas, como grupo humano, porque somos una especie, uh-huh, los detonantes de enfermedades en las personas son las malas formas de vivir de una sociedad general. Solamente que las personas que se enferman son el detonador. Uh-huh. Quiero decir, a veces detonan personas que por ahí en su propia historia no tienen nada de eso, pero son frágiles en el sentido energético y el sistema como cuerpo social toma a esas personas como fusibles para expresar algo. Por ahí la persona no tiene ninguna historia con eso, wow, pero sin embargo es un fusible. Sí, o sea, le agarra ahí la historia. Y de nuevo, no para generar miedo, ¿no? Sin embargo, tampoco para promover, porque yo creo que quienes hemos andado seriamente este camino hemos sabido siempre o estamos conscientes de que hemos tomado un camino con riesgos. Sí. O sea, yo por eso nunca me atrevería a decirle a nadie, anda, toma, ve a una ceremonia, mira que te... o sea, como si no hubiera yo estado alguna vez vomitándome a los ancestros, o sea, y a mis propios pensamientos, y, o sea, pasándola mal en algún momento. No es algo siquiera para promover, yo diría. Digo que primero empecemos por algo muy sencillo, el sabor. Ajá, de entrada ni sabe chido. No. Digo, es un frío espantoso en las velaciones, es incómodo, o sea, sí, o sea, de entrada, sépanlo, no está chido. Y sin embargo, ha habido en mi caso, y me imagino que en el tuyo, una fuerza tan grande que viene de un lugar profundo que dice, por ejemplo, quiero saber quién soy de verdad, o quiero conocer el amor, o en fin, ¿no? Cada quien su búsqueda profunda y en la medida de ese intento tendrá los resultados. Sí, parece mentira. Cuando nosotros hacemos viajes al Amazonas para hacer medicina allí, bueno, lo máximo que he estado con gente fueron 15 días seguidos con 15 tomas o 16 tomas. Ay. Todos los días, ¿no? Ay. Y a la quinta toma la gente quejándose, a la mañana, no, porque esto, que y ya no puedo más. Y a la noche, a las 10 de la noche, con su almohadito y su frazadita entrando, ¿no? Sí. Quiero decir, la mente se quejaba, pero la persona va, ¿no? ¡Qué maravilla! Y al revés, yo lo he visto también al revés. O sea, alguien que dice que está dispuesto a todo y ya nunca. Y a la mera hora. ¿no? Ajá.
Exacto, exacto. Entonces sí, es un camino interesante yo y lo manifiesto aquí, sí, y lo digo con claridad, sí creo que el diseño tradicional tiene un motivo de ser y tiene una importancia y tiene razones para ser. Y también debo decir que creo que siempre estamos integrando lo actual y lo moderno. Tampoco soy muy fan de la ortodoxia rígida y de que nadie venga a imponer dogmas y de que, en fin. Pero es una línea delgada, ¿no? Entre el poder decir, bueno, aquí me gustaría hacerlo diferente a creer que la tradición y la experiencia y el conocimiento no vale nada. No lo creo. Sí, vemos mucho de eso y, por ejemplo, la profundidad que tiene. Tú conoces un dibujo shipibo, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que significa el dibujo shipibo? Cuéntame. Bien. Me acabas de contar, Alex. Luego te cuento quién es, pero Bien. cuéntame. El dibujo shipibo Sí. lo que muestra es una piel de serpiente. Y lo que se hace cuando se hacen otros trabajos después de que uno ha hecho mucha medicina y mucho trabajo chamánico para limpiarse, se recorre con el dedo y se cantan ícaros. Cada vez que vas recorriendo, eso se ilumina y es una entrada a un conocimiento que la medicina te da. Oh, wow. Es tu caminito ahí guiado. Es tu caminito. Entonces, todos los mantelitos que ves, todas las telas que ves dibujadas, rayitas, se van cantando ícaros. Ay, wow. Y se va recorriendo, obviamente con una toma encima, ¿no? Sí. Y vas recorriéndolos, y los vas recorriendo, y eso te va abriendo puertas al conocimiento que la ayahuasca te va dando, o que la medicina te va dando. Qué fuerte, porque si no sabemos qué significa, y yo, ojo, o sea, confieso que seguramente he podido caer en varios de esos comportamientos, pero entonces ya luego lo traes en una gorra. O sea, imagínate el asalto de poder a un objeto, a una obra tan sagrada como lo que me estás contando, que yo dije, ay, madre mía. Sí, porque son representaciones de las informaciones que las medicinas tienen. Aclaramos siempre que existen 3 procesos dentro de la medicina para aquel que quiera involucrarse. El primero es la limpieza personal. Eso puede llevar X tiempo, años. Después hay una segunda etapa, donde la persona toma y pareciera que no pasa nada, que todo está quieto. Eso es porque necesita la asimilación de todo el proceso anterior. Una vez que todo ese proceso está limpio y uno se desencadenó de los procesos mentales y de las estructuras mentales, viene el tercer paso, que es el aprendizaje de lo que la medicina tiene para enseñarle a cada uno. Qué maravilla lo que me cuentas. Yo sí me acuerdo, los primeros años de mis tomas de ayahuasca me la pasé en el baño en la cubeta. Sí, Ay, terrible, sí. Y todo junto, baño y cubeta. Exacto, baño, cubeta y llanto y moco y temblor. Sí. Sí, pero sí se pasa también esa etapa. Y se va refinando la mente y los hábitos y tal. Y un punto importante para aclarar a la gente que quiere investigar en este tema. Sí. El sentido de las medicinas es lograr el estado natural del hombre. Por eso la tendencia es cada vez se toma menos. Ajá, claro. No necesitas aumentar dosis. La dosis la aumentas cuando estás totalmente trabado. Claro. Pero después, una vez destrabado, no necesitas tomar, porque ese es el estado natural del ser humano. Pero además por ahí alguna vez leí un artículo, no me acuerdo si de Timothy Leary o de alguno de estos investigadores psicodélicos que decían, bueno, que las redes neuronales que se van abriendo quedan abiertas y también las puertas energéticas de alguna manera, entonces es ya nomás como que tienes que tocar tantito y ya te abren y te dejan entrar de nuevo. Sí, y para dar un ejemplo con respecto a eso, algo muy sencillo. Cuando tienes un recuerdo de tu infancia o de tu adolescencia, ¿qué pasa con tu cuerpo? Claro, trae toda la memoria corporal también. Bien. Imagínate grabar un solo pase mágico durante 6 meses. ¿Sabes qué después harías? Te acostarías, lo mentalizarías y el cuerpo va a responder como si lo estuvieses haciendo. Y la idea, yo me he fijado, por ejemplo, con los monjes que repiten muchísimo un mantra o un Hare Krishna es que sobre todo el día de tu muerte no te agarre desprevenido y te vayas con esa energía, esa presencia. Exacto. Entonces, digo, tenemos un cerebro que no tiene nada que ver con la mente, que es el recaudador de información, ¿no? Hablamos del disco duro con el coprocesador. La mente sería el cerebro coprocesador y la mente el disco duro de la información.
Este cerebro tiene miles de millones de neuronas que si nosotros aprendemos a darle información, se forman circuitos neuronales que con solo pensarlo se activan. Quiero decir, esto que hablábamos antes, somos Dios con mayúscula, sí, entiéndanlo, no necesitan nada de afuera. Sí se necesita recordar, por eso hacemos los talleres, por eso existen las medicinas, pero es para recordarse. Claro, porque a veces sí estamos trabadísimos y la práctica porque pues hay que cultivar. ¿No comes todos los días? Exactamente. Muy bien, pues con esto me encanta para cerrar. Somos dioses y diosas con mayúsculas y bueno, entonces acuérdense, Amatlán 1 y 2 de octubre. ¿Tu viaje a Viricuta cuándo es, Jorge? Del 19 al 24 de octubre. Ok, entonces contactan por ahí a Jorge en Chamanismo Tolteca en Facebook y ya saben, yo estoy en @PaolaVan y Pachamamita, @Pachamamita.mamitatiera. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Siempre nos echamos unas platicadas bien ricas. Sí, y aparte pues también es para nosotros, ¿no? Exacto, No solamente para ellos, ¿no? Estuvo bueno el chal. Sí, platicamos como dos amigos que se encuentran y dicen, ¿y tú qué estabas haciendo por la vida? Y yo me encontraba por algún lugar y aquí nos encontramos, ¿no? Ajá. Qué gusto, Jorge. Y bueno, nos escuchamos la próxima vez. Gracias.